Buenos días, amigos de Facebook. Damos gracias a Dios que podemos estar compartiendo nuevamente a través de este medio la palabra de Dios. Hoy es un día en Terma de Río Hondo de calor. Ya está haciendo bastante calor, aunque es de mañana. Bueno, hoy lo que tengo para compartirles se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19, que dice así la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí también me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, hay dos mundos paralelos, si le podemos llamar de alguna manera, que caminan sobre la tierra. Uno, el mundo, y otro, la iglesia. El mundo está gobernado por Satanás desde el mismo momento que Adán y Eva, ¿no es cierto?, por causa del pecado, le entregaron las escrituras del mundo, y desde aquel entonces hasta hoy, Satanás gobierna este mundo y es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. Y por otro lado, está la iglesia, que nació del costado herido de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así como Dios de Adán le anestesió y le durmió, y sacó de Adán, del costado de Adán, la costilla para hacerla a Eva, la iglesia nació del costado herido de Cristo cuando el soldado romano clavó en su costado la lanza y salió sangre y agua. Allí nació la iglesia. A la religión no le costó mucho trabajo establecerse en la tierra, porque no hubo dolor ni sufrimiento en Adán. Pero en Cristo no nació del costado herido de Cristo una religión. Nació la iglesia, cual será su esposa en los cielos, en el futuro, cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Pero mientras tanto la iglesia está acá en el mundo, anunciando un mensaje que no es agresivo, que no busca contiendas, que no trata de poseer los gobiernos de este mundo para gobernar, con el sencillo mensaje de salvación que Cristo nos dejó. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Estas son las palabras de Jesús, palabras textuales del Señor. Y este es el mensaje que nosotros también predicamos. Que las personas necesitan reconocerse pecadoras y reconocer la existencia de Dios y el juicio de Dios que está sobre cada persona por los pecados, porque Dios es el juez del universo. De manera que el mundo, como a Satanás no le conviene la iglesia, porque la iglesia lo denuncia, la iglesia lo saca a la luz, la iglesia muestra, ¿no es cierto?, la iglesia muestra en qué condiciones el diablo quiere hacer vivir a la gente y la está haciendo vivir, ¿no es cierto?, desde allá, desde la época del huerto del Edén. Guerras, odios, rencillas, muertes atroces que este mundo ha tenido que sufrir, ¿no? Muertes de niños, torturas y tantas cosas que la humanidad desde aquel entonces hasta hoy tiene que sufrir. Porque este mundo está gobernado por Satanás. Y Satanás tiene sus hombres para hacerlo. Hombres que luchan por el poder, para que de allí, desde el mismo poder, desde el mismo gobierno, ejerzan todo ese odio que Satanás tiene contra la humanidad. A eso se le llama mundo. Al gobierno diabólico y satánico que impera en este mundo.
Y desde que la iglesia nació, allá en la época, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, desde aquel entonces se persigue a la iglesia. Se la persigue para masacrarla de forma definitiva y total, como se lo persiguió a Jesucristo, como se lo persiguieron a los profetas del Antiguo Testamento, como se lo persiguieron a los apóstoles y a la iglesia primitiva, y como se los persigue hoy en muchos lugares del mundo. La iglesia siempre ha tenido persecución. En la época donde la iglesia de Roma tenía el poder político y religioso de este mundo, persiguió a todos aquellos que se rebelaron contra las doctrinas de la iglesia de Roma, incorrectas y anticristianas. También fueron torturados, muertos, quemados, perseguidos, porque al encontrar una Biblia aquellos hombres y la comenzaron a leer, encontraron que lo que la iglesia de Roma, la iglesia católica, predicaba era incorrecto. Y cómo se aprovechaba de la Biblia para posesionarse en lugares de gobierno y controlar. Y así la iglesia es perseguida. Y Jesucristo lo escribió en su palabra. A mí me persiguieron, dijo Jesús. Yo no peleé con armas. No fui contra los gobiernos de la época. Solamente prediqué del amor de Dios. Y que Dios quiere salvar a la humanidad. Y que Dios dio su Hijo, porque dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es el mensaje que Jesucristo predicó, y este es el mensaje que nosotros predicamos. Que la gente se vuelva a Dios, que busque al Señor, que en el corazón de Dios hay amor por la humanidad. Y que las personas deben volverse al Señor humildemente, reconociendo sus pecados. Y es lo que predicamos, y es lo que enseñamos. Pero hay un ser a quien no le gusta que le hable a la gente de Dios. Y ese se llama Diablo y Satanás. Así que, aunque en este tiempo, en algunos lugares del mundo sí todavía se sigue persiguiendo a los cristianos, se los sigue masacrando, se los sigue torturando y se los trata de eliminar de la faz de la tierra, pero nunca lo han logrado. Hasta el Sanedrín, en la época de la iglesia primitiva, hasta el Sanedrín trató de eliminar a los cristianos, nunca lo han podido hacer. Han tratado de eliminar la Biblia de la faz de la tierra y nunca lo han podido hacer. No lo han podido hacer. No lo podrán hacer. Ni nunca lo harán. Porque Dios es real y Él existe. Por eso la iglesia existe. Y por eso la Biblia no se ha podido desarraigar de la faz de la tierra. Siempre se ha producido otra más. Aunque sea escribiéndola a puño, se han reproducido. Dios existe y es real. Por eso todo esto existe. Jesucristo nos dijo que a Él lo persiguieron, ¿no?, y lo aborrecieron. Y nosotros que predicamos el Evangelio de Jesucristo, no esperamos otra cosa, sino también que nos aborrezcan y nos persigan. Pero sabe, yo también en un tiempo estaba en el sistema del mundo. Inclusive hasta fui torturado porque era del Partido Comunista. En la época de las 3A. ¿Se acuerda de las 3A? Yo nunca me voy a olvidar, porque ellos me pasaron la picana eléctrica por el cuerpo y me amenazaron con matarme y cuántas cosas me hicieron. Yo también estaba en el mundo. Pero un día Cristo se cruzó en mi camino y me dijo que me amaba. Que ya no busque más en ningún lugar que pueda ser amado y aceptado tal como soy. Y me dijo, yo soy esa persona. Y aunque yo lo llevé a la cruz, aunque yo le castigué con 39 latigazos, aunque me burlé de él, aunque le pateé, aunque le clavé los clavos en la mano y lo colgué de una cruz, desde aquella cruz
me dijo que me amaba. Qué hermoso mensaje de salvación y de vida eterna hay en esa cruz. En esa cruz donde Cristo no emitió ninguna palabra. En el mensaje sin palabra y silencioso más potente y poderoso que hay en el mundo y aún en el universo, como un eco. Ese mensaje silencioso sigue gritando donde quiera que un ser humano se encuentre, que Cristo te ama, que es la única persona que tú pasaste buscando por años y años y años, que te amara y te aceptara tal como es. Cristo en la cruz pagó el precio de tu redención. Cristo en la cruz, Él tomó tu lugar. Él fue castigado por Dios para que tú seas libre de todo pecado. ¿Qué tiene de agresivo este mensaje? Para que nos persigan por hablar del amor de Dios expresado en el mensaje silencioso de la cruz. Que Dios te bendiga mucho. Si te sirvió, compartilo. Anhelamos que el mensaje de la palabra de Dios alcance todos los rincones de la tierra. Bendiciones para todos.